Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de Fundamentos? ¿Cómo están ustedes? Ahora la segunda parte del tema cuantificadores. Esto es lo que vamos a ver. Algo que me olvidé de decir en el video anterior, la regla de generalización con su ejemplo y la regla C con su ejemplo. ¿Qué es lo que me olvidé de decir en la clase anterior? Esto que P siempre admite B para B. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando uno calculaba antes la nueva fórmula P de TB, lo que hacía era, en el lugar donde B ocurría libre, ubicábamos el término T. Pero siguiendo esa idea, P de B barra B es donde B ocurra libre, reemplazo por la misma variable B. Es decir, no estoy reemplazando, no estoy haciendo ningún nuevo reemplazo en la fórmula P. Por eso digo que esta fórmula P de B barra B coincide con P. Y además P siempre admite B para B. Eso quiere decir que allí donde B ocurría libre, si coloco B, bueno, en ese lugar B va a seguir ocurriendo libre. Entonces, como no cambio la fórmula P, puedo decir que P siempre admite B para B. Entonces tenemos los siguientes casos particulares. El axioma 5, por ejemplo, si ustedes recuerdan, el axioma 5 decía esto está en el apunte. Decía, para todo BP flechita P de T barra B, supuesto que P admite a T para B. Pero nosotros estamos diciendo que P siempre admite B para B. Entonces P de B barra B coincide con P. Por eso, en el axioma 5, un caso particular del axioma 5 sería esta fórmula. ¿Sí? Lo mismo con la regla SPEC. Si nosotros recordamos, la regla SPEC decía, si de delta se deduce para todo BP, entonces de delta se deduce P de T barra B. Bueno, pero si T coincide con B, un caso particular de la regla SPEC sería esta línea. Y lo que quiero enfatizar es que no hace falta, en el caso que T coincida con B, no hace falta la hipótesis adicional supuesto que P admite a T para B. No hace falta porque cuando T coincide con B, P siempre admite B para B. Entonces, esa hipótesis adicional en ninguno de estos casos particulares es necesaria. Muy bien. Este es el teorema que habíamos estudiado, que acá decía P de T barra B. Bueno, como T coincide con B, acá ponemos solo T. Y de nuevo la hipótesis de P admite T para B no tiene sentido. Y el teorema existe. Acá decía, si de delta se deduce P de T barra B, entonces de delta se deduce, existe BP, supuesto que P admite a T para B. Bueno, es lo mismo que estamos diciendo, ¿sí? Ahora, si estudiamos la regla de generalización, nosotros tenemos que, primero, para esta regla tenemos que estudiar la siguiente definición. Una variable B no es libre en delta si y solo si no hay una fórmula en delta con una ocurrencia libre de B. Nosotros habíamos estudiado cuando una variable era libre o acotada en una fórmula particular, pero no en un conjunto de fórmulas. Por eso la importancia de esta definición. Ahora estamos definiendo cuando una variable no es libre en un conjunto de fórmulas. ¿Y cuándo sucede esto? Cuando cualquiera sea la fórmula que está en delta, B no ocurre libre. Eso es básicamente. Para cualquier fórmula que ocurra en delta, B no ocurre libre. Muy bien. O dicho de otra forma, no existe una fórmula en delta con una ocurrencia libre de B. Estamos diciendo lo mismo. Ahora el teorema me dice, si nosotros podemos deducir la fórmula Q desde delta, entonces puede usted generalizar. Puede deducir también para todo BQ desde delta. Puede generalizar con la variable B. Siempre que esa variable con la que se está generalizando no sea libre en el conjunto de hipótesis. O sea, se puede generalizar, usted puede hacerlo. ¿Bajo qué hipótesis fuerte? Bueno, esta, que la variable respecto a la que usted está generalizando no sea libre en el conjunto de hipótesis.
Muy bien, la demostración es larga, tiene muchas analogías con el teorema de la deducción. El mismo esquema del teorema de la deducción se aplica aquí. Vamos a demostrar cosas distintas, pero la misma idea que subyace en el teorema de la deducción, en la demostración del teorema de la deducción, es la misma aquí. Entonces, si a ustedes les quedan algunas dudas, por favor vuelvan recuerden esa demostración o vuelvan a ese video y para que les quede bien en claro esta demostración. Muy bien, vamos a suponer que la variable b no es libre en delta porque tenemos que ponernos bajo esta hipótesis y demostraremos por inducción la siguiente proposición. Si S1, S2, Sn es una deducción desde delta, entonces existe una deducción desde delta en la que para todo Bs1, para todo Bs2, para todo Bsn ocurren como pasos. Cada vez que nos refiramos a esta proposición lo vamos a llamar con el número 1. Ahora, fíjense en que la otra hipótesis del teorema es que Q se pueda deducir desde delta. O sea, tenemos como hipótesis una deducción. Por eso es que estamos asumiendo esto. Si digo que Q se puede deducir desde delta, quiere decir que existe una sucesión S1, S2, Sn, donde el último paso es Q, y esta sucesión es una deducción desde delta, ¿sí? Esto que estamos asumiendo acá en la primera línea es justamente la hipótesis. Ahora, ¿qué es lo que quiero demostrar? Fíjense en que la tesis también es una deducción. Entonces quiero demostrar que existe una nueva deducción, una nueva sucesión en la que para todo Bs1, para todo Bs2, para todo Bsn ocurren como pasos. No digo que estos sean todos los pasos de la deducción, no, yo digo, voy a demostrar que existe una nueva sucesión que es una deducción desde delta en la que estos ocurren como pasos. ¿Y por qué necesito el paso para todo Bsn? Fíjense, si este era una deducción de Q desde delta, quiere decir que Sn coincide con Q. Entonces, si estos pasos ocurren, entonces va a ocurrir el paso para todo Bsn, o sea, va a ocurrir el paso para todo Bq. Ah, bueno, esa era mi tesis. ¿Sí? Muy bien, vamos con la inducción. El paso base. N es igual a 1, entonces la deducción de la hipótesis es una deducción de un solo paso. Tengo un solo paso S1. ¿Y qué quiero demostrar? Que con esta deducción de un solo paso soy capaz de encontrar una deducción en la que para todo Bs1 ocurra como paso. No que este sea el único paso, sino que este aparece como un paso en esa nueva deducción. Muy bien, el caso 1, como estamos en el paso base n vale 1, entonces S1 tiene dos posibilidades, o bien es un axioma o bien está en delta. Analicemos casos. El caso 1, S1 es un axioma y B es libre en S1. ¿Por qué es importante analizar la libertad de B? Porque si B es libre en S1, puedo aplicar el axioma GEM. Ustedes recuerden cuando nosotros presentamos el cálculo de predicados, presentamos los axiomas y presentamos, luego de los 6 axiomas, el axioma de generalización, que es este. Si P es un axioma y B es libre en P, entonces para todo BP también es un axioma y lo llamamos axioma GEM. Bueno, eso es lo que estamos haciendo acá, estamos aplicando el axioma GEM. Si es un axioma y B es libre en S1, entonces, por el axioma de generalización puedo decir que para todo Bs1 también es un axioma. Luego existe una sucesión, una deducción desde delta con un único paso para todo Bs1. Con un único paso. ¿Por qué? Porque simplemente apliqué el axioma GEM a S1. ¿Sí? Muy bien, vamos al caso 2. El caso 2, que S1 sea un axioma y que B no es libre en S1. Claramente ya no puedo aplicar el axioma GEM, pero ¿qué es lo que hacemos? Una sucesión de 3 pasos. Con una sucesión de 3 pasos vamos a obtener
la deducción de para todo B S1 desde delta. Primero S1 es axioma. Luego aplicamos el axioma 6. Fíjense en axioma 6. Aquí está. Supuesto que B no sea libre en P. ¿Sí? Entonces, ¿puedo aplicar el axioma 6? Sí, porque la variable B no es libre en P. En este caso, porque la variable B no es libre en S1. Entonces, aplico el axioma 6. Y luego, aplico modus ponens entre el paso 1 y el paso 2 y obtengo el para todo B S1. Entonces, en este caso puedo decir, cuando n vale 1 y sucede todo lo que está considerado el axioma 2, desde esta deducción de un solo paso, puedo obtener, demuestro que existe una deducción de 3 pasos, 1, 2, 3, donde el último paso para todo BS1 ocurre. ¿Sí? Y el último caso, que S1 es axioma, ya dijimos, la otra posibilidad es que S1 esté en delta. Muy bien, ese caso queda como tarea para ustedes. Por favor, léanlo del libro. Algo de esto ya está dicho acá en el caso 2, por eso es que lo dejo como tarea. Muy bien, avanzamos. Bueno, esta es la definición, este es el teorema. Seguimos con la demostración. Esto es lo que habíamos asumido para demostrar por inducción y ahora vamos al paso inductivo. Asumiremos 1 por hipótesis inductiva y vamos a considerar ahora una sucesión de n más 1 pasos y esa sucesión es una deducción desde delta. Ahora, si asumo que esta sucesión con n más 1 paso es una deducción desde delta, entonces hasta Sn es en sí misma una deducción desde delta. ¿Sí? Si la sucesión con n más 1 pasos era una deducción desde delta, bueno, la sucesión que considera los primeros n pasos también es en sí misma una deducción desde delta. Entonces, por 1, yo puedo decir que existe una sucesión desde delta en la que para todo BS1, para todo BSN ocurren como pasos. O sea, por hipótesis inductiva ya tengo esto. Ahora, ¿qué hago con el paso Sn más 1? Esa es la pregunta. Ahora, este es el asunto. Como tengo un paso más, el Sn más 1, yo tengo que ser capaz de obtener el paso para todo Bsn más 1. ¿Sí? Y añadirla a esta deducción. Entonces, si Sn más 1 es un axioma o está en delta, se aplica a uno de los casos que acabamos de estudiar, el caso 1, 2 o 3. Y entonces vamos a obtener una deducción desde delta en la que estos ocurren como pasos. ¿Ven? Y acá obtengo el para todo Bsn más 1. Ahora, si no puedo aplicar ninguno de los 3 casos anteriores, quiere decir que tengo un nuevo caso, el caso 4, y es que Sn más 1 se puede inferir por modus ponens a los pasos Sk y Sj, donde Sk es Sj flechita Sn más 1. ¿Se acuerdan el modus ponens en la deducción? Muy bien. Entonces, los siguientes pasos ocurren en D. Primero, seguro ocurre en D, en esta deducción, seguro ocurre el paso para todo BSJ. ¿Por qué? Porque J es menor o igual que N. Y desde 1 hasta N yo ya tenía estos pasos asegurados. Entonces, como J es menor que N, seguro tengo este paso. En algún lugar de la deducción B tengo este paso. Y también tengo el paso para todo BSK. Fíjense, SK es todo esto. Entonces, para todo BSK, pues también K es menor que N. Ahora, a la deducción de que yo ya la tengo a esa, por hipótesis inductiva, con todos estos pasos, le vamos a añadir los siguientes pasos. Primero voy a añadir este paso que yo les pido que ustedes justifiquen cómo lo obtengo. Si ustedes se dan cuenta, en esta demostración estamos usando
axiomas del cálculo de predicados que en el cálculo de proposiciones no estábamos usando. Bueno, eso nomás les digo, ustedes justifiquen el paso I. Ahora el paso 2i ya es más sencillo porque aplico modus ponens entre B e I y obtengo el paso 2i. Perdón, acá tiene que decir B. Entre B e I y obtengo el 2i. Y ahora, en el 2i, que es este que tengo acá, fíjense en aplico modus ponens entre A y 2i y obtengo el paso 3i. Ah, bueno, pero el paso 3i es para todo B es n más 1. Genial. ¿Sí? Era lo que yo quería encontrar. Encontramos una deducción desde delta en la que para todo BS1, para todo BSN, para todo BSN más 1 ocurren como pasos. Muy bien. Acabo de demostrar esta proposición y si demuestro esta proposición tengo la tesis del teorema de la regla de generalización. ¿Sí? Muy bien, fíjense que les quedan tareas, yo les pido por favor que repasen la demostración de este teorema con esta presentación y con el libro en la mano y cualquier duda ustedes me preguntan. Cada vez que nosotros nombremos a este teorema lo vamos a indicar con gen. Entonces vamos a un pequeño ejemplo. Un ejemplo de la teoría N. Yo quiero demostrar el teorema para todo x menor o igual que x. Primero vamos a asumir un axioma. Para todo x más 0 igual a x, este es un axioma. El punto 2, el segundo paso de esta deducción es la regla SPEC aplicado a 1. El punto 3 es la regla existe aplicado a 2. El punto 4 me dice que es la misma forma, lo que dice el 4 es análogo a lo que dice el 3. O sea, si existe un i tal que x más y es igual a x, eso quiere decir que x es menor o igual que x por definición de orden. Más adelante vamos a estudiar esto, pero ahora entendamos que esto que dice la línea 3 es lo mismo que decir esto, menor o igual x menor o igual que x. Y aquí viene el paso 5, perdón, hasta aquí viene nuestra interpretación. ¿Qué tenemos hasta el paso 4? Hasta acá tengo que del vacío puedo deducir Q. ¿Por qué? Fíjense, en ninguno de los pasos he asumido hipótesis. Por eso digo que delta es el conjunto vacío. Y bueno, Q es x menor o igual que x. Luego, por la regla de generalización puedo decir que puedo generalizar la fórmula Q con la variable x y decir que del vacío puedo deducir para todo xq. Y obtengo esto por regla de generalización. Ustedes recuerden qué decía la regla de generalización. Si de delta se deduce q, entonces de delta se deduce para todo bq. Bueno, yo estoy generalizando con la variable x. Supuesto que la variable con la que usted está generalizando no sea libre en delta, dice. Muy bien, como delta es el conjunto vacío, y es el vacío porque no he asumido hipótesis, entonces cualquier variable no es libre en delta. En particular, x no es libre en delta, porque delta es el vacío, ese es el asunto. Fíjense, para que una variable no sea libre en delta, tiene que suceder que, tiene que decir así, no hay fórmula en delta en la que B ocurra libre. Muy bien, entonces yo me pregunto, si delta es el vacío, ¿hay alguna fórmula en este conjunto donde B ocurra libre? No, porque como delta es el vacío, no hay fórmula donde la variable ocurra libre. Simplemente porque como es el vacío, no hay fórmula. Entonces, se entiende como el conjunto es el vacío, no hay fórmula en delta. Luego, no hay fórmula en delta donde la variable ocurra libre. Y por lo tanto, cualquier variable no es libre en delta. En particular, x no es libre en delta. Esa es la ventaja que nos da el vacío. Muy bien. Entonces, yo hasta acá deduje la fórmula Q.
Perfecto. Entonces tengo que del vacío puedo deducir Q. Muy bien. Pero puedo generalizar con puedo generalizar, y particularmente yo voy a generalizar con la variable x sin ningún problema, porque esta variable x satisface las hipótesis de la regla de generalización. Muy bien. Ahora vamos a estudiar la regla C. Pero para estudiar la regla C nosotros necesitamos un siguiente teorema, que está como ejercicio para que ustedes lo demuestren. El teorema es esta fórmula: para todo B, P flechita Q, punto flechita punto, existe BP flechita Q, supuesto que B no es libre en Q. O sea, vale esta fórmula siempre que la variable B no sea libre en Q. Muy bien, ¿qué dice la regla G? Perdón, la regla C. La regla C dice: si de delta existe BP y de delta, P puedo deducir Q, entonces de delta puedo deducir Q, supuesto que la variable B no sea libre ni en delta ni en Q. Entonces quiero enfatizar acá el hecho de que tenemos tres hipótesis. Tengo que de delta puedo deducir la fórmula existe BP, y que además puedo deducir la fórmula Q desde delta, P. Acá lo que quiero enfatizar es el hecho de que esta P que aparece como hipótesis, en esta deducción, es la misma fórmula P que aparece acá, en esta otra hipótesis del teorema, ¿sí? Fíjense, si de delta existe BP, bueno, acá ya localizo a la fórmula P. Muy bien, y además, si de delta, esta fórmula P, puedo deducir la fórmula Q, entonces desde delta usted puede deducir Q. Fíjense en que acá, en la tesis, esta Q es la misma que esta, solamente que acá en la hipótesis yo a Q la podía deducir desde delta y desde P. En cambio acá en la tesis ya puedo decir que a Q la puedo deducir solo desde delta, supuesto que ¿qué? Que se cumple esta hipótesis y esta hipótesis, que B no sea libre ni en delta ni en Q. Entonces hay tres hipótesis para la regla C. Tenemos que aprender a cómo usarla, ¿sí? Pero antes la vamos a demostrar. Esta demostración es más sencilla. Bueno, tenemos que suponer las tres hipótesis: que de delta se deduce existe BP, que de delta, P se deduce Q, y que B no es libre ni en delta ni en Q. Y la tesis, lo que quiero demostrar es que Q se puede deducir solo desde delta. Entonces, vamos a aplicar teorema de la deducción a la segunda hipótesis. Descargo la hipótesis P y obtengo de delta se deduce P flechita Q, y a esta línea la llamo 1. Ahora, dado que B no es libre en delta, voy a aplicar la regla de generalización a la línea 1. Y entonces voy a obtener que de delta se deduce para todo B, P flechita Q. A esta línea la llamo 2. Y ahora, como B no es libre en Q, puedo aplicar el teorema previo. Como B no es libre en Q, aplico este teorema y obtengo la línea 3. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Modus ponens entre 2 y 3. Fíjense en que en el modus ponens voy a obtener que de delta se deduce existe BP flechita Q, y a esa línea la llamo 4. Por último, aplico modus ponens entre 4 y la primera hipótesis. Si aplico modus ponens entre 4 y la primera hipótesis, obtenemos que de delta se deduce Q. ¿Sí? Fíjense en que, bueno, y esa era mi tesis justamente, así que hasta ahí hemos demostrado. La demostración no es tan difícil, es una línea de razonamiento. Pero lo que quiero decir es que esta hipótesis P se descarga en la demostración de la regla C.
y se descarga, claro, aplicando el teorema de la deducción. ¿Sí? En la demostración se descarga y por eso es que puedo decir que Q se deduce solo desde delta. Muy bien, ¿cómo aplicamos la regla C? Bueno, primero tenemos que suponer que el existe BP, que esta hipótesis existe BP desde delta, es un paso en una demostración desde delta. O sea que esta hipótesis ya la tengo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar P como otra hipótesis. Por eso digo acá, cuando nosotros tengamos ya que existe BP, se puede deducir desde delta, tengo que mirar y destacar P, porque esa fórmula P va a ser tomada como otra hipótesis. Y vamos a proceder a deducir Q. Cuando tengamos Q, hasta ese paso vamos a tener que de delta, P se deduce Q. O sea, hasta allí vamos a haber cumplido la segunda hipótesis de la regla C. Por último, fíjense en que acá a la altura de este paso del existe BP, nosotros ya hemos chequeado la variable B. Hay una hipótesis importante, ¿sí?, para la variable B, que no sea libre ni en delta ni en Q. Por eso es importante tener en cuenta la variable B. Acá digo, bueno, la variable B la puedo ver en la primera hipótesis. Bien, a ella también la tengo que observar. ¿Por qué? Porque luego de observada digo, si B no es libre ni en delta ni en Q, la regla C me dice, bueno, de delta puede deducir Q. ¿Sí? Hay muchas hipótesis para tener en cuenta, tenemos que estar atentos, ¿sí? Diremos que la hipótesis P es descargada por la regla C, pero a diferencia del teorema de la deducción, P desaparece del todo, porque claro, cuando uno aplica el teorema de la deducción, P aparece, dice de delta se deduce P flechita Q, pero acá en la regla C, fíjense en que luego que aplico la regla C, en la tesis no lo veo al P. Por eso digo, P desaparece del todo. La fórmula P ha sido descargada en la demostración, pero no la vamos a ver a la descarga en la aplicación. Ahora vemos un ejemplo. Espero que nos quede claro. Acá quedó enunciada la regla C porque la vamos a aplicar ahora. Vamos a demostrar el siguiente teorema del cálculo de predicados. Existe U para todo BP, flechita, para todo BP existe UP. ¿Cómo vamos a hacer? Muy bien. El existe U para todo BP lo voy a tomar como hipótesis, ¿sí? Entonces, si lo tomo como hipótesis, quiere decir que delta, este conjunto delta, es el conjunto existe U para todo BP. Que el existe BP es existe U para todo BP. ¿Sí? Fíjense, hay que hacer una analogía. Entonces, el U está en el lugar de B y para todo BP está en el lugar de P. ¿Sí? Entonces, con esta asunción, nosotros estamos cumpliendo la primera hipótesis de la regla C. ¿Sí? Ahora, cómo se sigue? Lo segundo que vamos a hacer, según lo que habíamos repasado anteriormente, decíamos nosotros, luego tenemos que tomar P como hipótesis. Bueno, asumimos P como hipótesis, pero ¿quién era P? Fíjense, si lo habíamos remarcado, P es para todo BP. ¿Quién era P? Nosotros decíamos, existe U para todo BP es existe BP. Entonces quiere decir que el U juega el papel de B y para todo BP es la fórmula P de la regla C. Entonces, a continuación me dice, cuando usted ya ha cumplido la primera hipótesis, tiene que asumir P como hipótesis. Bueno, pero P es para todo BP. Entonces, asumo P como hipótesis. Asumimos P como otra hipótesis, es decir, asumo para todo BP.
Y acá fíjense que cuando asumo P como hipótesis suceden dos cosas. Primero, tengo que hacer un tab, me muevo hacia adentro. ¿Por qué? Porque estoy asumiendo otra hipótesis. Pero a diferencia de la hipótesis anterior, acá no voy a decir hipótesis, sino voy a decir que acá, a esta altura del paso 2, comienza la regla C aplicada a la variable U. Cuando yo escriba esto, estoy diciendo que estamos dando comienzo, estamos empezando a aplicar la regla C y queremos enfatizar a qué variable la vamos a aplicar, a la variable U, porque hay hipótesis para la variable. ¿Sí? Entonces, por eso es importante decir, a la altura del paso 2 comienza la regla C. Eso quiere decir que asumo una nueva hipótesis, la hipótesis P, que en este caso es para todo BP, ¿sí? Esta. Y tengo que decir a qué variable le voy a aplicar la regla C. Le voy a aplicar a la variable U, porque hay hipótesis para la variable. Muy bien, a continuación, como tengo esta hipótesis y esta hipótesis, voy a proceder, y asumo P como hipótesis, voy a proceder a deducir Q, esta fórmula. Lo que sigue ya es un trabajo del cálculo simplemente. Aplico spec, aplico la regla existe y por último aplico el gem, ¿sí? Spec al paso anterior, el existe al paso anterior y la regla de generalización. Acá en la regla de generalización a ustedes les va a quedar como tarea verificar que la variable respecto de la que estamos generalizando no sea libre en delta, ¿sí? Igual ahora lo vamos a decir. Muy bien, ¿qué tengo a la altura del paso 5? Tengo que de delta, o sea de este conjunto de hipótesis, coma, P, pero en este P es esta fórmula, ¿sí? O sea, a la altura del paso 5 estoy cumpliendo esta hipótesis. De delta, coma, para todo BP, que es el P del teorema, se deduce Q. Ah, bueno, pero Q para mí es para todo B existe UP. Fíjense que esa fórmula quería llegar, por eso me detengo a esta altura. Donde Q es para todo B existe UP, ¿sí? Entonces, a esta altura, a la altura del paso 5, acabo de verificar la segunda hipótesis. A la altura del paso 5 verifiqué la segunda hipótesis de la regla G. Y acá enfatizo quién es la fórmula Q. Bueno, claro, yo quería llegar a esta fórmula Q. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? Como ya cumplí la primera hipótesis y la segunda hipótesis, aplico la tesis de delta se deduce Q. Bien. Y ahí digo, aplico la regla C, cierro la regla C que abrí en el paso 2. La tesis es de delta se deduce Q. Bueno, aplico la tesis. Pero además, cuando uno aplica la tesis, hemos descargado la hipótesis P. O sea, hemos descargado la fórmula para todo BP. Esa es la que hemos descargado. Fíjense en que la regla C me permite descargarla, porque en la tesis esta hipótesis ya no aparece. Sin embargo, no vemos la descarga. No es que la fórmula P aparezca nuevamente, no aparece, ya ha sido descargada. Y como ha sido descargada esta hipótesis que asumimos al comienzo de la regla C, como ya ha sido descargada, entonces ahora hago un tab pero hacia la izquierda, porque esta hipótesis ya ha sido descargada a esta altura. Muy bien. Por último, descargo la primera hipótesis asumida. Y la primera hipótesis era existe U para todo BP. La descarga de esta hipótesis se hace por el teorema de la deducción. Y a esta altura, delta es el conjunto vacío. Muy bien, ¿qué es lo que me faltó decir en todo esto? Ustedes me tendrían que decir, profe, ha verificado solo dos hipótesis y ya ha aplicado la tesis de la regla C. Es verdad, pero entonces verifiquemos la hipótesis que nos falta. Supuesto que B no sea libre ni en delta ni en Q.
Nosotros dijimos que la variable b, que u ocupaba el valor de la variable b. Por eso acá enfatizábamos, es la regla C aplicada a la variable u. Entonces, en el paso 1 se cumple la hipótesis u no es libre en delta, porque si este es el conjunto delta y voy a aplicar la regla C a la variable u no es libre en delta. Genial, sí se cumple. Y en el paso 5, que es cuando obtengo el q, puedo decir, acá miro el q y digo, bueno, u tampoco es libre en q. Perfecto, entonces u no es libre ni en delta ni en q, entonces se satisface la última hipótesis de la regla C. Muy bien, chicos, espero que les haya quedado claro, espero que de algo les haya servido este video. Yo les pido que por favor repasen el video, la presentación que también voy a subir, repasen el libro. En el libro hay más ejemplos, repasen los ejemplos que propone el libro, no son estos que están aquí. Por eso elegí otros, ¿sí? Para que ustedes luego de estudiar estos temas puedan estudiar también los ejemplos del libro y bueno, hacernos consultas. Bueno, muchas gracias y seguimos en contacto.